Hay familias que saben protegerse, que cuando llega la tormenta cierran filas, bajan la vista y esperan a que pase, que tienen los recursos, los contactos, la estructura para aguantar lo que venga desde afuera. La familia Aguilar ha sido, durante décadas, exactamente ese tipo de familia. Una de las pocas en la historia de la música mexicana que aprendió a sobrevivir no solo con talento, sino con estrategia, con silencio cuando convenía callarse y con declaraciones cuando convenía hablar, con alianzas mediáticas que les daban cobertura cuando el panorama se complicaba, con un control de la narrativa que, hasta hace no mucho, parecía casi impenetrable. Pero las tormentas que vienen desde adentro son las más difíciles de aguantar, porque no importa cuántas defensas construyas hacia afuera si las paredes se están agrietando por dentro. Y esta semana, para la familia Aguilar, las grietas no vinieron de periodistas, ni de fans, ni de redes sociales. Vinieron de alguien que lleva el mismo apellido, de alguien que debería estar protegiendo la misma narrativa, de alguien que, en cambio, decidió que había llegado el momento de dejar de callarse. Al mismo tiempo, dos historias que parecían separadas empezaron a converger de una manera que ningún equipo de comunicación pudo anticipar. Una involucra videos que alguien pagó para enterrar y que ahora, justo ahora, alguien decidió que ya no hay razón para mantener ocultos. La otra involucra a una mujer que esta semana demostró, una vez más, sin necesidad de declaraciones ni estrategias de imagen, que los caminos que toman las personas cuando nadie las está empujando son siempre más interesantes que los caminos que les diseñan otros. Esta es la historia de la semana en que todo empezó a reventar. Para entender lo que reveló Emiliano Aguilar esta semana, hay que entender primero quién es Emiliano Aguilar dentro de la historia de esta familia. Emiliano es el hijo mayor de Pepe Aguilar, no de su matrimonio actual. Es hijo de una relación anterior. Eso lo coloca en una posición particular dentro del núcleo familiar. Es Aguilar de nombre y de sangre, pero siempre ha estado un poco al margen de la estructura oficial. No aparece en los videos de Instagram de la familia con la misma regularidad que Ángela. No forma parte del relato público de la dinastía con la misma presencia. Y sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en la voz más honesta de ese apellido. Quizás precisamente porque no tiene el mismo nivel de exposición. Quizás porque no tiene tanto que perder. O quizás porque simplemente llegó a un punto en que le importó más decir la verdad que proteger una imagen que, en su caso, nunca fue completamente suya. Emiliano lleva semanas hablando sin filtros sobre la situación de la familia. Ha dado entrevistas donde ha cuestionado cosas que en el mundo Aguilar normalmente se manejan en silencio. Y esta semana, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló algo concreto. Algo que no era una interpretación ni una especulación. Algo que le pasó directamente a él, con fecha, con hora y con palabras textuales. Cristian Nodal le mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana. Borracho. Y en ese mensaje, Nodal insultó a las hijas de Emiliano, dos niñas menores de edad que no tienen nada que ver con los dramas de sus padres ni con las peleas de los adultos de esta historia. Dos niñas que son además sobrinas de Ángela Aguilar, las sobrinas de la mujer con quien Nodal se casó. Me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana, bien borracho, ya sabemos. Y insultó a mis hijas. Emiliano lo dijo exactamente así, sin adornarle nada. El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana. Un borracho, ya sabemos. Y este insultó a mis hijas. A mí insúltame lo que quieran, pero con mis hijas no. ¿Qué les dijo? A mí insúltame lo que quieran, pero con mis hijas no, carnal. Al chile no. No es un rumor, no es una fuente anónima, no es una especulación de portales de entretenimiento. Es el propio Emiliano Aguilar, en televisión, diciéndolo con nombre y con cara. Hay que detenerse en lo que esto representa, porque es fácil que se pierda entre el ruido de la semana. Cristian Nodal se casó con Ángela Aguilar. Emiliano Aguilar es el cuñado de su esposa. Y en un momento de aparente borrachera, de madrugada, Nodal tomó su teléfono y mandó un mensaje insultando a las hijas menores de edad de ese cuñado. No hubo provocación directa que se haya reportado. No hubo un incidente previo esa noche. Fue una descarga, un descontrol, el comportamiento de alguien que está cargando demasiado y que en un momento sin testigos, o lo que él creía que sería sin testigos, dejó salir algo que normalmente se guarda. Y Emiliano no se quedó callado. Dijo algo más en esa entrevista que vale la pena citar, que le va a caer el palo como quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. Entonces yo le voy a caer el palo como yo quiera, a la hora que yo quiera y cuando yo quiera. No es una amenaza de circo, es la advertencia de un hombre que tiene razones personales muy concretas para no callarse, y que a diferencia de muchos en esta historia, no depende de Nodal para absolutamente nada.
Este episodio revela algo sobre el estado mental de Nodal que ninguna entrevista de promoción de disco puede cubrir. En esas entrevistas habla de reinvención, de nuevos proyectos, de sold outs. En las madrugadas, al parecer, la realidad es otra. Y la realidad de las madrugadas, como dice cualquiera que haya atravesado tiempos difíciles, es frecuentemente más verdadera que la realidad de las declaraciones de prensa. Hay una imagen que ayuda a entender dónde está Nodal en este momento. Esta misma semana, en una entrevista sobre el lanzamiento de su disco Bandera Blanca, Nodal hizo una declaración que a muchos les pareció fuera de lugar. Bueno, ahora todos los artistas que a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% del show, es sold out, es sold out. Eso es una mentira. Dijo que era mentira que los artistas anuncien conciertos agotados cuando en realidad no lo están al 100%. Lo dijo con convicción, como si fuera una denuncia valiente de algo que pasa en la industria. El problema es que Nodal lo dijo mientras su propio palco Tour acumulaba cancelación tras cancelación por baja venta de boletos en Puebla, en Acapulco, en Tampico, en Chile, en Ciudad Obregón. El mismo Nodal que critica a los artistas que mienten sobre sus sold outs es el mismo Nodal que llegaba 4 horas tarde a recintos semivacíos. Esa contradicción no pasó inadvertida, y habla de algo más que hipocresía. Habla de alguien que ya no puede ver con claridad la distancia entre lo que proyecta y lo que está viviendo. Mientras Emiliano ponía al descubierto una fractura que la familia prefería ignorar, Pepe Aguilar tomó la decisión de dar una entrevista. Y cuando Pepe Aguilar habla, los resultados son, con una regularidad sorprendente, peores que si se hubiera quedado callado. En esta ocasión, Pepe se refirió a Alex Fernández. Para quienes no lo ubican, Alex Fernández es el hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández. Una de las figuras más sólidas del regional mexicano de la nueva generación, que construyó su carrera sin depender del apellido de su padre, o al menos sin permitir que ese apellido fuera su única carta. Se abrió camino por sí mismo, sin voceros, sin estrategias de imagen elaboradas, sin el paraguas de una televisora alineada con sus intereses, llenando escenarios en distintos países con la consistencia de quien ya tiene un público propio. Lo que dijo Pepe fue esto, que una figura como don Vicente Fernández pensaría que su hija está en un nivel tan alto que le puede ayudar a su nieto, que Ángela y Alex Fernández se pueden ayudar juntos, que Ángela ya lleva 4 discos mientras Alex apenas está empezando. Una figura como don Vicente Fernández, pues ahora piense que mi hija está a un nivel tan alto que le puede ayudar a su nieto o se pueden ayudar juntos. Ya llevo 4, él apenas está empezando, sacó su primer disco. Hay que procesar lo que implica esa declaración. Pepe Aguilar, en el momento en que la imagen de su hija está más deteriorada que en cualquier punto de su carrera, decidió que la respuesta correcta era salir a decir que Ángela puede ayudar a Alex Fernández. Un artista que lleva meses llenando escenarios en distintos países, sin estrategias de imagen, sin alianzas mediáticas ni comunicados de prensa. Un artista que se abrió camino solo y que en silencio se está convirtiendo en uno de los nombres más sólidos del regional mexicano de su generación. La respuesta de Alex Fernández fue simple y demoledora. Cuando le preguntaron sobre una posible colaboración con Ángela, dijo que nunca hubo intención de colaborar, ni antes ni ahora. Punto final. Estaba sentido que porque hace mucho Ángela dijo que una colaboración conmigo y eso ya lo aclaré yo hace mucho en una entrevista, que eso no es cierto porque nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración. ¿Sí me explico? No hubo insulto, no hubo drama, solo la claridad de alguien que no necesita quedar bien con nadie en particular y que prefiere ser honesto antes que diplomático. Pero hay un detalle que lo dice todo, y que Pepe Aguilar parece no querer ver. Cuando Ángela intentó en algún momento construir algo por sí sola, alejarse del escenario familiar, presentarse sin la maquinaria de Pepe detrás, no pudo llenar un recinto de 100 personas. Y el último escenario donde fue vista actuar fuera del circuito familiar no era un teatro ni un estadio, era una marisquería. Esa es la artista que, según su padre, puede ayudar a Alex Fernández en su carrera. La declaración de Pepe dice más sobre él que sobre nadie más. Dice que o bien no ve la realidad del mercado o la ve y prefiere no reconocerla, porque reconocerla implicaría reconocer algo que un padre y un manager difícilmente quiere admitir, que la estrategia que construyó alrededor de su hija no funcionó de la manera que esperaba, que el camino que diseñó para ella, con todos los recursos y todos los contactos y todo el peso del apellido Aguilar detrás, terminó en un lugar que no era el que tenía planeado, y que Alex Fernández, el muchacho que en teoría necesitaría la ayuda de los Aguilar,
llegó más lejos y con más solidez por el camino que eligió solo. Hay algo más en esta historia que conviene nombrar, aunque sea incómodo. El sistema que Pepe construyó alrededor de Ángela tiene una consecuencia que no se suele mencionar, que cuando una artista crece completamente dentro de ese sistema, nunca desarrolla los músculos que se desarrollan afuera. Nunca aprende a negociar sola un contrato. Nunca experimenta el rechazo sin que alguien lo amortigüe. Nunca descubre qué funciona y qué no funciona con su público sin que la maquinaria familiar filtre la información. Ángela es muy joven todavía y tiene tiempo de construir esa autonomía. Pero mientras siga siendo un proyecto administrado desde afuera, el techo va a seguir siendo el de su padre, no el suyo. Detrás de Pepe Aguilar hay una figura que pocas veces aparece en los titulares con la misma frecuencia, y que sin embargo, según múltiples fuentes que han hablado en los últimos días, es quien toma las decisiones reales en la casa Aguilar. Su nombre es Anelis Álvarez, esposa de Pepe, madre de Ángela. Lo que reveló el periodista Javier Seriani esta semana no es el tipo de información que se puede verificar con un documento oficial ni con un comunicado de prensa. Son testimonios, versiones de personas que dicen haber estado cerca de esa familia y que ahora, por distintas razones, decidieron hablar. Hay que tomarlo con esa perspectiva, pero la acumulación de versiones que apuntan en la misma dirección tiene su propio peso, sobre todo cuando el personaje central de esas versiones, Emiliano Aguilar, no ha desmentido nada de lo que ya dijo en público. Según lo que Seriani reveló, Anelis Álvarez era quien manejaba el acceso al refrigerador en la casa. Literalmente, Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe, de una relación anterior, recibía sándwiches de crema de maní mientras los empleados del hogar comían comida caliente. No tenía acceso libre a la cocina en la casa de su propio padre. Vivía bajo las mismas reglas que un huésped no del todo bienvenido, no como alguien que pertenece a ese espacio. Si eso es cierto, hay que pensar en lo que significa para el retrato de Emiliano que hoy sale a hablar sin filtros en televisión nacional. Un hombre que creció siendo el hijo que no encajaba del todo en el cuadro, que no tuvo el mismo trato que los hijos del matrimonio oficial, que vivió en los márgenes de una familia que puertas afuera proyectaba unidad y orgullo. Esa experiencia no se olvida. Y cuando alguien con esa historia decide hablar, no lo hace por impulso. Lo hace porque lleva años procesando cosas que nadie más quiso ver. Y porque llegó a un punto en que el costo de callarse se volvió mayor que el costo de decirlo. Las revelaciones sobre Anelis no terminan ahí. Según las mismas fuentes, es ella quien controla las finanzas de la familia, junto con su hermana. Que Pepe Aguilar, el hombre que en cada entrevista habla de legado y de honor y de los valores que le enseñaron sus padres, delega las decisiones económicas en su esposa y en la cuñada. Que hubo gastos que se describen como estratosféricos. Un viaje de 10 días a París donde supuestamente se agotaron tarjetas de crédito en compras, en un periodo en que la familia estaba enfrentando problemas financieros que terminaron con la pérdida del rancho de Calabazas, una propiedad que durante años fue parte del patrimonio y de la identidad pública de los Aguilar. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. La familia no ha respondido a estas acusaciones específicas. Y como siempre en esta historia, hay que diferenciar entre lo que se sabe y lo que se dice. Pero hay algo que conecta todo. Emiliano Aguilar, que aparece en el centro de estas revelaciones como la persona directamente afectada, no ha desmentido su propio relato. Lo que dijo sobre el mensaje borracho de Nodal lo dijo con nombre, cara y palabras textuales en una entrevista que sigue circulando. Y nadie, hasta ahora, ha salido a contradecirlo. Hay algo en la historia de esta semana que va más allá de los mensajes de madrugada y los videos enterrados. Algo que tiene que ver con cómo se construye la imagen pública de una familia como los Aguilar, y quién ha tenido interés histórico en mantener esa imagen intacta. Pati Chapoy y Ventaneando son, desde hace años, parte del ecosistema mediático que rodea a esta familia. No es un secreto, es una relación que funciona en las dos direcciones. TV Azteca le da plataforma a los Aguilar. Los Aguilar le dan audiencia a TV Azteca. Y Pati Chapoy hace de intermediaria entre ambos, amplificando lo que conviene y callando lo que no conviene que se sepa. Eso explica por qué, durante meses, Ventaneando no habló de las cancelaciones de Pepe Aguilar cuando los recintos no se llenaban. No cubrió los estadios semivacíos de Nodal ni el contrato que le amarra el nombre a su padre hasta el año 2036. No mencionó el cuarto de Inti que circuló en redes, ni el video del celular de Ángela, ni las versiones sobre el plan para sacarla de México. No cubrió las versiones sobre el prenupcial, ni los rumores de separación, ni las cancelaciones acumuladas.
Toda esa información que cualquier programa de espectáculos con vocación informativa debería haber cubierto, simplemente no existió para Ventaneando. No es periodismo, es una relación comercial disfrazada de entretenimiento. Y entender esa relación es importante para entender esta historia completa, porque una parte significativa de la narrativa que muchos consumieron sobre los Aguilar en los últimos años, la de la familia unida, el legado intocable, la artista que simplemente atravesaba un bache temporal, fue construida en parte dentro de ese ecosistema, con lo que se decía y con lo que deliberadamente se decidía no decir. El problema con los ecosistemas mediáticos construidos sobre intereses mutuos es que funcionan muy bien mientras los intereses están alineados. Pero cuando la realidad empieza a ser demasiado evidente para ignorarla, cuando las redes sociales y los medios independientes ya cubrieron lo que el ecosistema protegido cayó, la protección se convierte en un problema en sí mismo, porque el público nota la diferencia entre un programa que informa y un programa que filtra. Y cuando nota esa diferencia, lo que pierde no es solo la confianza en el medio, es la confianza en la familia que ese medio protegía. Pero hay algo que, si se confirma, podría cambiar radicalmente la narrativa de toda esta historia. Algo que no es una declaración de entrevista ni una filtración de comunicado de prensa. Algo que, según múltiples portales y fuentes que han hablado esta semana, existiría en forma de material audiovisual concreto. Existen, según estos reportes, videos que muestran a Cristian Nodal siendo infiel a Casu. Y no estamos hablando de Ángela Aguilar. No de la relación que todos conocen, la que terminó con una boda civil y un escándalo nacional. Estamos hablando de otras mujeres, de infidelidades paralelas que habrían ocurrido mientras Nodal y Casu todavía estaban juntos, mientras Casu estaba embarazada o acababa de dar a luz a Inti. Según esta información, en su momento alguien tomó la decisión de que esos videos no salieran. Se pagó para enterrarlos. No es inusual en la industria del entretenimiento. Existe un mercado entero de información que se compra para no publicarse. Lo inusual es lo que pasó después, que ese material que parecía enterrado para siempre, ahora está en el centro de conversaciones que varias fuentes dicen que están activas. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que más importa. Y la respuesta que dan distintas versiones es la misma, porque Nodal está en su punto más vulnerable. Porque el hombre que en sus entrevistas habla de reinvención y de sold outs es también el hombre que manda mensajes borrachos de madrugada insultando a menores de edad. Porque quien tomó la decisión de guardar ese material en su momento, hoy está evaluando si todavía tiene sentido seguir guardándolo. Y la respuesta, al parecer, es que ya no. Casu llevaba meses repitiendo algo en distintos contextos, con distintas palabras pero el mismo fondo, que no quería usar todos los recursos que tenía en sus manos. Que prefería no tener que sacar sus pruebas, que no la obligaran, que no la forzaran. Lo dijo en entrevistas. Lo repitió en México cuando vino de gira. Lo dijo con suficiente frecuencia como para que quien escuchaba entendiera que detrás de esas palabras había algo que no era solo retórica. Si los videos existen y salen, la historia completa de esta separación cambia, no solo en sus detalles, que ya de por sí son dolorosos, sino en su estructura de fondo. Porque la narrativa que muchos adoptaron fue la de Nodal dejando a Casu por Ángela. Eso ya es difícil de defender. Pero si Nodal mientras estaba con Casu también le estaba siendo infiel con otras personas además de Ángela, la historia deja de ser la de un hombre que se enamoró de alguien más. Es la historia de un hombre que traicionó a varias personas al mismo tiempo, mientras una de ellas tenía a su hija recién nacida en brazos. Y Ángela, que soportó el odio de millones de personas por ese amor, que eligió a ese hombre sobre todo lo demás. Habría construido su matrimonio sobre una base que ni ella misma conocía completamente. Todavía no hay confirmación pública de la existencia de esos videos. Son rumores con estructura, con fuentes identificadas, con portales específicos reportándolos, con un patrón de declaraciones de Casu que son coherentes con la información que supuestamente existe. Pero siguen siendo rumores hasta que sean otra cosa. Lo que sí es real es que la pregunta ya está instalada. Y una vez que esa pregunta existe, ya no se puede desinstalar. Y mientras todo eso ocurría, mientras la familia Aguilar navegaba semana tras semana de revelaciones que no puede controlar, pasó algo que fue casi inadvertido en el ruido de las noticias, pero que tiene una ironía que vale la pena subrayar. Casu debutó como actriz, no en un reality show, no en un proyecto diseñado por un equipo de imagen para reposicionar su marca en un nuevo mercado. Casu protagonizó una película argentina que se llama Risa y la cabaña del viento. Un proyecto real con producción independiente donde ella hace un trabajo actoral concreto, sin anuncios de relaciones públicas que prepararan el terreno,
sin comunicados de prensa que explicaran la estrategia detrás del movimiento. Lo hizo porque quiso, porque le interesó. Porque cuando alguien lleva años construyendo una carrera por su propia cuenta, aprende a decirle sí a las cosas que le importan, sin necesitar que alguien le arme la justificación. Hay que recordar algo que se mencionó en episodios anteriores. Parte del plan que la familia Aguilar estaría evaluando para Ángela incluye meterla en el mundo de la actuación. Un proyecto actoral que la alejaría del mercado mexicano donde su imagen está más dañada y le daría visibilidad en otros escenarios. España, Argentina, mercados donde el nombre Aguilar todavía sea apellido de estrella y no apellido de controversia. Un plan diseñado por adultos que piensan en estrategia, en reposicionamiento, en recuperación de imagen. Katsu ya hizo eso, antes de que existiera el plan, antes de que nadie se lo diseñara. Lo hizo sola, eligiendo un proyecto, respondiendo a sus propios instintos, sin necesitar que nadie le construyera el andamiaje alrededor. El contraste no es trivial. Es la diferencia entre dos formas de navegar la industria que no podrían ser más distintas. Una es la de quien elige su propio camino, con sus propios tiempos, respondiendo a lo que le interesa. La otra es la de quien necesita que le diseñen el camino, que le expliquen a dónde ir, que construyan la estructura antes de que ella pueda dar el primer paso. No es un juicio sobre el talento de ninguna. Es una observación sobre las condiciones en que cada una creció como artista. Katsu construyó su carrera sin una familia detrás que fuera también su equipo de management. Aprendió a tomar decisiones en un mercado sin red de seguridad. Y eso, con el tiempo, produce un tipo de artista diferente al que se forma bajo el paraguas de una institución familiar. Inti, la hija que Katsu y Nodal tienen en común, tiene una madre que esta semana llenó estadios, recibió certificaciones internacionales, fue reconocida públicamente por Rosalía y debutó en el cine. Y un padre que esta semana mandó mensajes borrachos insultando a menores de edad en la madrugada. Vio cómo salían a la superficie versiones sobre infidelidades que alguien pagó para enterrar. Y escuchó cómo su propio cuñado decía en televisión que no tiene intención de callarse. Es fácil perderse en los detalles de esta semana. En el mensaje de las 3:40, en los videos que podrían o no salir. En la declaración de Pepe que Alex Fernández respondió con una sola frase. En las revelaciones sobre quién maneja realmente la casa Aguilar. En Pati Chapoy defendiendo a su televisora mientras la presidenta del país la señala públicamente. En Katsu protagonizando una película mientras la familia de su hija hace planes para que la madre de su hija pueda actuar algún día en el futuro. Pero si se da un paso atrás y se mira el cuadro completo, hay algo que emerge con claridad. La familia Aguilar construyó durante décadas un sistema. Un sistema de producción, de control de imagen, de alianzas mediáticas, de narrativas cuidadosamente gestionadas. Ese sistema funcionó. Durante años funcionó muy bien. Pepe Aguilar entendió mejor que casi cualquier artista mexicano de su generación cómo construir no solo una carrera, sino una institución. El apellido valía más que cualquier canción suelta. El legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre era un capital simbólico que ningún dinero podía comprar. Y Pepe supo administrarlo con una habilidad que pocos artistas tienen. Pero los sistemas tienen un punto de quiebre. Y el punto de quiebre de este sistema llegó, al parecer, cuando demasiadas cosas salieron mal al mismo tiempo. Cuando la imagen de Ángela se deterioró de una manera que el equipo de comunicación no pudo contener. Cuando Nodal empezó a desintegrarse en público de formas que ninguna alianza con una televisora podía ocultar del todo. Cuando las personas que se suponía que estarían dentro del sistema, como Emiliano, decidieron que ya no tenían razones para seguir protegiendo algo que nunca los protegió de vuelta. Y cuando la misma televisora que les daba cobertura empezó a ser señalada desde los más altos niveles del gobierno, por prácticas que, en el contexto de esta historia, son exactamente las que los habían beneficiado durante años. Los sistemas que se construyen sobre el control tienen una fragilidad específica. Cuando empiezan a perder el control, no lo pierden gradualmente, lo pierden de golpe. Y lo que está pasando esta semana tiene la textura de ese momento. No es un desmoronamiento definitivo. Estas historias raramente terminan de una sola vez. Pero es el tipo de semana que después, cuando alguien la cuente en retrospectiva, va a marcar un antes y un después. Ángela Aguilar tiene 22 años. Tiene talento real. Tiene un apellido que carga historia, pesada y hermosa al mismo tiempo. Y tiene por delante una carrera que todavía puede ir en muchas direcciones. Nada de lo que pasa esta semana la define para siempre. Pero sí la define en este momento, en este mayo de 2026.
en esta intersección de decisiones y consecuencias donde los adultos que la rodean están empezando a enfrentar el costo real de las cosas que construyeron. Lo que viene nadie lo sabe con certeza. Los videos pueden salir o no. Las revelaciones de Emiliano pueden tener continuación o pueden quedarse en lo que ya dijo. El plan de actuación puede materializarse en algo concreto o puede quedar en versiones que nunca se confirman. Hay muchas cosas que están en el aire. Lo que no está en el aire es lo que ya pasó. Y lo que ya pasó esta semana, contado con calma y sin prisa, habla de una familia que está aprendiendo, de la manera más costosa, que las historias que se controlan desde afuera, tarde o temprano, te las cuenta alguien desde adentro. Porque los sistemas perfectos no existen. Porque siempre hay alguien que estuvo ahí, que lo vio, que lo vivió en carne propia, y que un día decide que ya no tiene sentido seguir cargando el silencio de alguien más. Aquí en Café Ranchero seguiremos contándola. Nos vemos en el café.